noches, bienvenidos a Opina Bogotá, el espacio para la opinión y el debate en el canal Capital. Un saludo muy cordial a toda nuestra audiencia y vamos a tocar hoy varios temas de actualidad. Vamos a iniciar con un caso terrible, el asesinato en manera muy macabra de la niña Génesis Rúa, de solo 9 años de edad, en Fundación Magdalena, un nuevo caso de violencia infantil que ha conmovido al país y que ha llevado al gobierno del presidente Iván Duque a anunciar que van a poner el acelerador al referendo para promover la cadena perpetua contra los violadores de niños. Vamos a hablar de este tema, pero también vamos a hablar de una decisión que ha tomado la Alcaldía de Bogotá, reducir el límite de velocidad máxima en 5 vías principales del país para reducir la accidentalidad. Y también se ha conocido el secuestro y posterior liberación de un niño en el Catatumbo, pero también hay una polémica intensa en Bogotá por lo que ocurrió en las últimas horas con los hinchas del clásico Santa Fe y Millonarios que nuevamente incurrieron en hechos de violencia. Erika Fontalvo, buenas noches. Hola Jessy, ¿qué tal? Muy buenas noches para usted, para todas las personas que nos ven a esta hora en Bogotá, en Cundinamarca, en el centro del país. Gracias por acompañarnos una vez más en este Opina Bogotá, que como tantos colombianos, no podría ser de otra manera, se declara alarmado frente al panorama de abusos, de agresiones, de maltrato y en los hechos más extremos de asesinato contra nuestros niños. La vicepresidenta Marta Lucía Ramírez ha sido encargada por el presidente Iván Duque para que, como usted bien dice, Jessy, le ponga el acelerador a este tema del referendo. Ella misma ha señalado en el día de hoy que en este momento el país está viviendo un terrible panorama frente a la violencia sexual de la que están siendo víctimas nuestras niñas, niños y adolescentes en Colombia. Hay 2 vías, el referendo, que es lo que ha planteado desde la época de campaña Iván Duque, e incluso la vicepresidenta no descarta que pueda ser llevada esta iniciativa al Congreso. Lo que sí está claro es que se necesita una reforma constitucional. Hay que modificar el artículo 34, que en este momento en nuestra Constitución prohíbe penas de destierro, prisión perpetua y confiscación. Así es. Para analizar este tema esta noche nos acompaña la concejal Lucía Basteas del Partido Verde. Concejal, buenas noches, bienvenida a Opina Bogotá. Muy buenas noches, un gusto estar aquí con ustedes como siempre, con Juan Manuel, Erika y Jessy. Bueno, y también está con nosotros el ex senador Juan Manuel Galán. Senador, como siempre, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Jessy, Erika, concejal, Lucía. Muchas gracias por la invitación, encantado de estar acá con ustedes para comentar estos temas. ¿Saben qué me gusta de mis invitados esta noche? Sí. Decir que ambos son padres de familia y entienden claramente la importancia, lo que significa esa amenaza que se cierne sobre nuestros niños en Colombia, lo de los abusos, lo del maltrato, que parecería ser algo que desafortunadamente se ha naturalizado en muchas familias, porque los principales abusadores, ¿quiénes son? Personas muy cercanas a los niños. Así es, y cada caso pues va uno conociendo, Erika, y debe seguir motivando, no puede convertirse esto en un paisaje, sino cada vez debe generar una mayor indignación. Concejal Lucía Basteas, el presidente Duque ha anunciado acelerador a fondo luego de conocerse este caso horrendo, macabro de la niña Génesis Rúa, de solo 9 años de edad. ¿Qué opinión tiene usted sobre este tema? Bueno, primero, la violencia se ensaña contra los niños y contra las mujeres fundamentalmente. Lo vemos en las cifras que tuvimos el año pasado de Medicina Legal, el informe Forensis, casi 21.000 temas de violación sexual contra niños, jóvenes y adolescentes. El 87% del gran porcentaje que tuvimos el año pasado fue contra niños, niñas, jóvenes y adolescentes. Este tema de violencia sexual, pero de violencia física, pero de violencia psicológica, ensañado con los niños, debe llevarnos a todos a tomar medidas, a promocionar el Canal Capital, por ejemplo, y toda la Alcaldía de Bogotá y el Gobierno Nacional deben hacer campañas permanentes frente al tema de los derechos de los niños. Como lo decía Erika, en la casa, los papás, la mamá, los padrastros, los tíos, los amigos cercanos son quienes violan a los niños y siempre los tienen amenazados. Entonces, cualquier medida que se tome en función de preservar la vida y los derechos de los niños es bienvenida. La cadena perpetua la venimos trabajando, bueno, con Gilma Jiménez, que fue la gran abanderada de este tema. Nunca hubo voluntad política realmente en el Congreso de la República. Se han recogido firmas 2 veces. Su hija, Joana, que ha estado pendiente de seguir con este legado, pero no existió voluntad política en el Congreso de la República. El presidente Iván Duque lo asumió desde la campaña presidencial y está cumpliendo, pero es cierto, o se hace una reforma constitucional, otra vez me parecería
complicado que volvamos a hacer un referendo, recoger firmas. Aquí los referendos se hace todo lo contrario a los resultados de los referendos y eso también debe preocuparnos. Entonces, aquí el tema de la cadena perpetua desincentivaría para que haya menos violaciones, no. Pero yo creo que estamos pidiendo a gritos que haya una cadena perpetua, pero que además miremos perfiles sociales en los colegios, en las universidades, en el sector público, para mirar qué tipo de perfiles, como hacen en algunos países del mundo, qué tipo de conductas o qué tipo de personas son las que son violadores. Tenemos claro, según los estudios de los diferentes psicólogos, que una persona violentada, una persona golpeada es maltratadora, es violadora. Entonces, socialmente debemos mirar esos elementos de qué está pasando, cómo corregimos, cómo miramos quién es posiblemente un violador, un maltratador de niños y cómo esto va ligado al tema de salud mental y cómo va ligado al tema de drogas también. Y no es solo, como decía el asesino de Génesis, pido perdón llorando, no sé qué fue lo que me pasó. Todo eso vuelve y se repite, cada vez piden perdón y no saben qué estaban haciendo. Lo cierto es que han ido asesinando y asesinando niños, como Génesis, como lo que pasó con Juliana Zamboní, bueno, como esos casos emblemáticos que nos tocan el corazón, que nos conmueven, pero que en la práctica no se avanza en buscar soluciones para este tema. Medicina Legal ha advertido en las últimas horas que estos hechos de violencia sexual contra los niños no hacen sino crecer y crecer. Si bien la concejal Bastidas comentaba la cifra del año pasado, este año, tal y como van las cosas, esa cifra va a quedar muy por debajo. Mire, van 17.000 casos, cerca de 17.000 casos este año, un incremento del 18%, y lo más aterrador es el abuso, 3.600 casos de abusos de bebés de 0 hasta niños de 4 años. Y es los que llevan, los claro, que no están las denuncias en las cifras que se conocen, sí, porque también Medicina Legal ha dicho, no estamos en todo el país conociendo estos casos. El senador Juan Manuel Galán, la concejal Lucía Bastidas habla de falta de voluntad política. Usted que estuvo en el Congreso de la República durante los últimos años, ¿por qué no se consideró que había que avanzar en castigar de manera más fuerte este tipo de hechos en Colombia que causan verdadera indignación? Bueno, sin lugar a dudas, la impunidad es un problema muy serio estructural del sistema judicial colombiano, no solamente en el caso de los niños, sino en el caso en general de todos los delitos. Las tasas de impunidad son altísimas y mientras esas tasas de impunidad no se reduzcan dramáticamente, no vamos a tener ese efecto disuasivo en la población de que el derecho penal tiene una función no solamente punitiva y retributiva, sino preventiva del delito. Por otro lado, pues lo que se ha mencionado acá es muy preocupante. La familia es el sitio más peligroso para ser niño o para ser mujer, porque el mayor porcentaje de casos de abandono, de maltrato, de abuso, de violencia sexual contra estas poblaciones se producen en el entorno familiar inmediato o indirectamente más amplio. Cuando hay padrastros, cuando hay primos, abuelos, abuelas, en fin. Entonces, el problema estructural que tenemos en el trato que le damos a los niños en Colombia, yo creo que hay que abordarlo de una manera también integral y estructural para no seguir repitiendo la historia que hemos venido repitiendo en los últimos años, que cuando hay un caso mediático o que tiene la atención de las redes sociales, se levanta una ola de indignación y entonces se empieza a pedir de nuevo castigos más fuertes, castigos ejemplarizantes, que yo entiendo, pues porque la indignación de las familias y de la gente es natural frente a estos casos, pero eso oculta a veces una realidad, que es la que tú estás mencionando, Erika, del número de casos denunciados, ¿no? Porque hay muchos casos que no se denuncian. Sí, las mismas familias los encubren. Exacto. Entonces, ¿cómo estamos tratando a nuestros niños? ¿Cuál es el problema social que tenemos en Colombia, cultural, social, de familia, de valores, de tratar de esa manera a los niños, de maltratarlos, de negarles oportunidades de futuro, de educación, de salud, en fin? Yo creo que no podemos quedarnos solo con el tema de las penas y de subir las penas,
porque estaríamos incurriendo entonces a decirle a la gente lo que quiere oír. Claro, lo que la gente quiere oír hoy en día es que se van a subir las penas, es que va a haber castigos ejemplarizantes y eso es entendible. Pero lo que la gente necesita saber es que hay una realidad terrible, dramática, de que viven los niños en nuestro país más allá de eso, que hay que abordar y que hay que tratar y que hay que resolver. ¿Por eso no prosperó este tema en el Congreso? ¿Porque existen ese tipo de opiniones? ¿No convence a los congresistas un tema de cadena perpetua? A muchos no nos convence. A mí no me convence que la solución sea todo el Código Penal. Es decir, los países que menos conflictualidad social tienen un Código Penal así de pequeño. Nosotros tenemos un Código Penal grandísimo, entonces es la tendencia natural a creer que todo se resuelve con el Código Penal, con las penas, con la cárcel, y resulta que podemos aumentar las penas, podemos hacer una cantidad de cosas en ese sentido en el Código Penal y no vamos a resolver esos problemas estructurales, sociales, que se está viviendo dentro de las familias, de conflicto, de abandono, de falta de oportunidades. Porque como alguien dice, la mejor política penal que puede seguir un país es la política social. Pero es preocupante las cifras de medicina legal. 475 niños en lo corrido del año que han muerto en hechos violentos en todo el país. Y ni qué decir, Erika, de los casos donde han sido víctimas de violencia, de delitos sexuales. En general, de 17.574 casos reportados el año en el 2018, en 15.000 casos la víctima era menor de 18 años. Casos como el de Juliana. Ahora casos como el de Génesis, que deben tener el mismo tratamiento y la misma indignación nacional de todos los demás casos. No podemos, Erika, tener aquí un doble rasero de víctimas de primera y víctimas de segunda. Pues, ex senador Galán, motivan a que la gente reclame eficiencia en la justicia porque parece ser que no hay una medida que disuada con los temas de niños. Sí, 90% de impunidad. ¿No será que el Código Penal es la alternativa que todo el mundo reclama? No, primero tenemos que tener claro que en el país el tema de la justicia está en cuidados intensivos. Es inoperante, es corrupta, hay impunidad. Hemos visto desde las altas cortes hasta los jueces de la República, entonces aquí tenemos que replantearnos el tema de la justicia. Y no es solamente el tema de la cadena perpetua, es el tema, obviamente el tema social, es identificar, como lo hacen en algunos países, el tipo de perfiles. Cuando usted ve a alguien que es maltratador de animales desde pequeño, que es agresivo, le prestan atención y van creando como un perfil y una ayuda psicológica que creo que también hay que tener. El tema de investigación criminal. Y de nada sirve que capturen criminales y luego los sueltan como nos pasó con los Pablitos el día de hoy en la ciudad de Bogotá. Es decir, la justicia está en cuidados intensivos. Y claro, eso es una parte. También tenemos que trabajar en el tema de salud mental. Miren que en el tema de salud mental, en los últimos meses, en el último año, se crecieron los casos de suicidio entre niños y jóvenes. Niños, antes teníamos un niño, 2 niños, es pegajoso socialmente, hay que mirar el tratamiento que le dan los medios a las noticias que tienen que ver con suicidio, pero sí está pasando algo con ese abandono de los niños. Por supuesto que hay que trabajar en valores, por supuesto que los padres deberían estar allí, por supuesto que hay que mirar el tema de la tecnología, cómo está funcionando en contra de los niños, porque muchos de los niños violentados, muchos de los niños que cogen para redes, los capturan a través de las redes sociales. Entonces, aquí hay un sinfín de cosas que tenemos que trabajar simultáneamente, integralmente, para que podamos preservar a los niños y a las niñas. Pero cuando los violentadores de niños son los papás, las mamás que tienen problemas de salud mental, cuando son los abuelos, cuando son los cercanos, es decir, estamos con una sociedad enferma y tenemos que tratar a una sociedad enferma con diferentes herramientas. Entre ellas, ese tema que para muchos ha sido calificado como una iniciativa de populismo penal, lo que comentaba el senador Juan Manuel Galán hace un momento. Pero en el escenario que se dé, y porque además es voluntad del gobierno, del presidente Iván Duque, como decíamos antes, que ha encargado a la vicepresidenta de sacar adelante esta iniciativa, ¿a usted qué le gusta más? El tema de que se llegue a un referendo que claramente costaría más de 400 mil millones de pesos, o que se insista nuevamente en el Congreso de la República, que aunque el partido de gobierno no tiene las mayorías, o el gobierno no tiene las mayorías, mejor,
creo que existiría en este momento una voluntad de sacarlo adelante si el gobierno lo presiona. ¿Usted cómo lo ve? Pues yo lo que creo que hay que hacer es abordar esto de una manera integral. Aquí ya las intervenciones de la concejal, lo que hemos afirmado, indican que esto tiene unas múltiples causas, unas múltiples aristas, y no podemos dedicarnos solo a lo populista o solo a lo que los políticos a veces perciben como que es en lo que hay que montarse para ganar votos, que es el peligro de ciertas medidas como la dosis mínima. La gente tan desesperada está en las calles por el tráfico de estupefacientes y todo, que se agarra de medidas así efectistas como esa de poner a la policía a decomisar dosis mínimas, pensando que esa es la solución mágica que va a acabar con todo el problema de consumo, de abuso de sustancias y de narcotráfico en nuestras ciudades. Entonces, si esto no lo abordamos de una manera seria, responsable, integral, atendiendo e identificando las diferentes causas que generan estas conductas aberrantes en contra de los niños, de cómo la responsabilidad de proteger a los niños como sociedad es de absolutamente todos, no solamente de la familia, del sistema educativo, sino de los medios de comunicación, de la ciudadanía. Cuando uno ve a un niño en la calle solo, uno debería inmediatamente actuar y atenderlo y rescatarlo, no dejarlo solo que deambule por la calle a su suerte. Es decir, esto tiene que ser como una reacción de la sociedad en su conjunto y de una manera integral para hacerlo de verdad responsablemente y no quedarnos con estas medidas que se le venden a la gente como la solución mágica que va a acabar con los problemas. Y claro, la tentación de encerrar los problemas, echar llave y olvidarnos es la cárcel y es lo punitivo solamente. Claramente el doctor Galán no le jala no le gusta el populismo, lo que llaman el populismo penal. Pero lo cierto, senador y concejal Lucio Bastidas, es que el presidente Duque ha anunciado que va a haber referendo, sí o sí. Y hay reunión en las últimas horas entre los promotores de este referendo en la Casa de Nariño para ver cómo se avanza en este tema. Si llega a haber un referendo, como lo ha prometido el presidente Iván Duque, concejal Lucio Bastidas, ¿cree usted que la cadena perpetua sí puede llegar a disuadir este tipo de casos y sí puede reducirse la violencia contra nuestros niños? Yo apoyo la cadena perpetua, pero no está disuadiendo absolutamente nada. Lo hemos reiterado durante el debate, tienen que ser medidas integrales, sociales, de educación, la jornada única, el tema de tratamiento de salud mental, el lograr socialmente identificar dónde están esas posibles hombres o mujeres desde pequeños que son posibles violadores y tener la atención necesaria, pero como una herramienta más creo que sí es importante. Yo preferiría que no lo hiciéramos a través de un referéndum, sino que se hiciera directamente como una reforma constitucional en el Congreso de la República. Creo que nos ahorraría recursos económicos dado la grave situación que tenemos, y podríamos avanzar desde el Congreso de la República e integralmente. Hay muchas medidas que se pueden tomar simultáneamente que pueden preservar el tema de los niños y las niñas. Lo que dice el senador Juan Manuel Galán, cuando usted ve un niño, y esa es la ventaja que tienen algunos países, que los de primaria, los de básica secundaria, los de secundaria tienen un uniforme, te estudian todo el día, si usted lo ve por la calle le puede decir camine y lo llevo allí al colegio o camine a tal sitio porque usted no puede estar por la calle. Ese tipo de cosas tenemos que empezar a implementarlas en la ciudad y en el país por el bien de los niños. Qué importante lo que dice la concejal frente al tema de la jornada única, es que leyendo el informe de medicina legal, martes y miércoles en las tardes, son los días en los que más se abusa sexualmente de los menores en sus propias casas por parte de ese círculo tan cercano y tan familiar. Por eso es que también necesitamos parques, por eso necesitamos canchas. Para la jornada única se necesita construir colegios. Aquí en Bogotá a algunos no les gusta el cemento y el ladrillo porque creen que eso beneficia a los ricos. Aquí necesitamos infraestructura social para los niños, para las niñas, jóvenes y adolescentes, porque fácil decir jornada única cuando necesitamos duplicar el número de colegios construidos en la ciudad para que todos los niños puedan tener jornada única. El tema de los beneficios. Creo que la política laboral tiene que tener unas modificaciones, es decir, cuando los padres no están con los hijos, no los pueden recibir, nunca pueden estar porque ambos trabajan o porque es una madre cabeza de hogar. Yo creo que aquí tiene que haber también con la política laboral una coordinación para que los padres puedan de alguna manera estar el tiempo que puedan estar con sus hijos cuando llegan y no que estén ellos a merced del combo del barrio que muchas veces termina involucrándolos
en toda clase de conductas riesgosas para ellos, para su salud y para situaciones de abuso y de maltrato como las que se presentan. Pero adicionalmente, dentro de todas estas voces se está reclamando con mucha insistencia en que definitivamente, mientras estamos construyendo lo que es la figura de una cadena perpetua o endurecimiento de penas, este tipo de abusadores, de maltratadores, de asesinos de niños no deben recibir beneficios penales, no. Porque eso es lo que realmente muchos dicen, pero ¿cómo se le va a dar o cómo lo piden? Supuestamente no los cobija, pero casos se han visto en los que muchos de estos criminales terminan siendo cobijados, doctor Galán, por uno de estos beneficios, porque la justicia se presta para ello. Claro, Erika, el asesino de Génesis era una persona que tenía antecedentes por violencia intrafamiliar. Todo ese tipo de cosas tienen que contar a la hora de aplicar la pena que debe aplicarse y el tratamiento que debe aplicarse a una persona de estas. En algunos países, por ejemplo, está el empadronamiento para personas que tienen historial de maltrato familiar, de abuso, de violaciones sexuales, donde le notifican al vecindario si una persona se muda con esos antecedentes a su vecindario para que esté alertados los vecinos de que llegó a ese barrio o a ese sitio una persona con esos antecedentes. Pues medidas así habría que pensar en cómo aplicarlas. Hay una frase ahí del director de Medicina Legal que decía, hablando de las mujeres y de la violencia contra la mujer, muchas de las mujeres que vinieron a las oficinas de Medicina Legal a hacer diferentes denuncias, después las encontrábamos en la morgue haciendo el tema respectivo porque las había matado. Porque los diferentes escenarios donde las mujeres van a denunciar, donde hay denuncia de violencia intrafamiliar, merecen y requieren una reingeniería y que de verdad funcione. Bueno, entremos al segundo tema del debate esta noche, que tiene que ver con un anuncio de la Secretaría de Movilidad en Bogotá, que también es un problema en muchas ciudades del país y tiene que ver con los índices de velocidad, la velocidad máxima. Podría sonar un poco paradójico, Erika, que en Bogotá se reduzca el límite de velocidad cuando es una ciudad con problemas de tráfico. Pero no es un asunto menor. Pero no es un asunto paradójico, así es. 500 y 600 personas mueren cada año en la ciudad de Bogotá víctimas de accidentes de tránsito, y detrás de muchas de esas muertes, principalmente de los peatones, que es el actor vial más vulnerable en nuestra ciudad, está el exceso de velocidad. Es que puede que en una hora pico uno esté atrapado en el trancón. Y no se mueva. Y no se mueva. Pero entonces la gente considere que ¿para qué reducir la velocidad? Claro. Pero transite en las horas de la noche y de la madrugada. Hay muchos que creen que están en las 500 millas de Indianápolis. De Indianápolis. Bueno, mire, la restricción, la reducción del límite de velocidad empezará en noviembre en 5 corredores claves de Bogotá, la Avenida Las Américas, la Boyacá, la ciudad de Cali y la calle 80, por lo que usted anota. Vehículos, exceso de velocidad, accidentes, muerte de los propios conductores, de los peatones, es un tema de salud pública ya, la velocidad. Senador Galán, ¿cómo ve usted esta reducción al límite de velocidad? Pues la concejal conoce mucho mejor Bogotá y todas sus aristas, pero yo lo que diría a manera de reflexión en general es que, sin lugar a dudas, la velocidad en las horas valle, en donde la gente sale a correr a horas como 2 de la mañana, 3 de la mañana en motos, incluso en 10 carros. de la noche, ya la gente quiere llegar a su casa. Todavía hay tráfico, pero las horas, digamos, altas horas de la noche, pues la velocidad obviamente se dispara. Pero yo sí creo que hay que revisar, por ejemplo, el sistema de expedición de licencias de conducción en Colombia. No solamente para vehículos, sino sobre todo para motocicletas. Es decir, las escuelas de formación donde estas personas se capacitan para adquirir una licencia, el examen que deben presentar teórico y práctico para demostrar su habilidad y su responsabilidad a la hora de conducir un carro o una motocicleta, yo creo que ahí estamos fallando de manera muy seria. Y pues claro, bajar los límites de velocidad, si eso contribuye y ayuda y está estudiado, como el secretario de Movilidad, que es un experto en la materia, cree que es conveniente, pues puede ser conveniente, pero tenemos que empezar a revisar eso, porque las motocicletas se las entregan a la gente aquí con la cédula de ciudadanía y el crédito es facilísimo y sacan la motocicleta y uno de las motocicletas zigzagueando entre los carros de manera imprudente. Es decir, ahí hay un riesgo para la integridad de las personas que utilizan las vías muy serio, que es, digamos, el origen, creo yo, y la causa
de que una persona pues pueda ir por la calle con un carro y con una motocicleta cuando no tiene ni la madurez, ni la capacidad, ni la destreza, ni lo ha demostrado con exámenes prácticos y teóricos que es merecedor de esa confianza de tener un pase. Academias de garaje que hay en este país, concejal Bastida. Bueno, primero destacar que el año pasado tuvimos 546 personas que murieron en accidentes viales, el 50% eran peatones, otros de bicicleta, otro porcentaje de motos, y sí está comprobado, y según la Organización Mundial de la Salud, los siniestros viales pues arrojan víctimas mortales, es la causa número 1, y qué bien que se reduzca la velocidad de 60 a 50 kilómetros por preservar vidas. Este año vamos graves, llevamos 346 personas en lo ocurrido del año que han fallecido por este exceso de velocidad. Recordemos la niña que se graduó el día de su grado, que iba con la hermana y con 2 amigos, y por estar con exceso de velocidad pues perdieron la vida. Yo creo que tenemos aquí que empezar a trabajar todos. Y no es por afectar a nadie, porque han salido ya críticos de la medida que es contra el carro particular, sino por la vida, y cualquier cosa que beneficie el preservar la vida está bien. En Chile, por ejemplo, hicieron esta reducción de velocidad y dio resultados importantes, entonces creo que nos va a ayudar mucho a reducir el número de personas que mueren en accidentes de tránsito al bajar la velocidad, y está comprobado que estas zonas que identificaron en la ciudad, Avenida de las Américas, la calle 80, la Cali, la Boyacá, que es la más y la peligrosa. 68, la 5, mortal. nos va a servir muchísimo. Yo creo que tendremos que hacer otro debate. Comparto el tema de las motos, hay que controlarlos, van a tener que pagar SOAS, van a tener que someterse a una disciplina también de ciudad y de país, porque las motos hoy están al garete, porque las motos se les permite hacer todo lo que les parezca y están afectando la movilidad y la vida de las personas. Es que es un tema de conciencia ciudadana, Yesenia. Mire estos datos, datos de distintos estudios frente a la seguridad vial. 6 de cada 10 personas consideran que al conducir a alta velocidad van a llegar más rápido a su destino. 5 de cada 10 consideran que la velocidad genera adrenalina y es emocionante. La gente Imagínese. no es consciente que si excede la velocidad, simple y llanamente se puede matar. O matar a otra persona, que es lo terrible. Dice el secretario de Movilidad, Juan Pablo Bocarejo, que el exceso de velocidad es hoy la principal causa de siniestros graves en Bogotá. Y él lleva un contador ahí donde periódicamente va reportando cada cuántos días Bogotá pasa en blanco en materia de accidentalidad y de fatalidad en las calles de Bogotá. Pero el ex senador Galán va más allá y plantea una reforma estructural a la manera en la que en Colombia los conductores obtienen las licencias. Uno sí ve, Erika, en las calles de la ciudad, más allá del exceso de velocidad, a unas personas que evidentemente parece que no hubieran pasado por una escuela de conducción, y eso contribuye enormemente. A niños muy jóvenes. ¿Cuál sería esa propuesta? De 15 años manejando un carro. Y mire, voy a hablar por mi propia experiencia. A mí me chocó un niño de 16 años que no pudo controlar el vehículo, un vehículo grandísimo que le habían prestado sus padres, y me chocó por detrás. Y esas cosas uno dice, yo me bajé y le pregunté, y cuando lo veo, es un niño en una camioneta gigantesca que hubiera podido hacer un daño mayor, doctor Galán. He tenido la oportunidad de manejar en otros países y de sacar pase en otros países. Y por ejemplo, en los Estados Unidos, cuando uno va a sacar su pase, tiene que someterse primero a un examen teórico muy riguroso de las señales de tránsito, de por dónde es prohibido pasar, cómo hay que hacer los cruces, cómo hay que respetar a los peatones, a las bicicletas, a todo el resto de personas que van manejando. Y después de que uno pasa ese examen teórico, que si pierde un número de preguntas muy bajito, pierde el examen y lo tiene que volver a repetir. Y no le dan la licencia en mucho tiempo. Pasa un examen práctico, que es con una persona capacitada que le hace un juzgamiento de cómo uno maneja, cómo uno conduce en el tráfico, en un parqueadero, cómo echa reversa, cómo se parquea, todo eso. Y es igual de riguroso al teórico. Entonces, uno sí percibe que ahí le ponen mucha seriedad al otorgamiento de una licencia de conducción. Y una persona que tiene una licencia de conducción es una persona pues que es merecedor de una gran confianza y que no se la dan a cualquiera. Aquí uno tiene la sensación de que somos muy
laxos y folclóricos, y a la deportiva vamos expidiendo licencias sobre todo de motocicletas, que son hoy en día los vehículos más riesgosos para los demás y para el que va conduciendo la motocicleta. Entonces, yo sí creo que hay que hacer una reforma muy seria de cómo estamos expidiendo las licencias de conducción, qué exigencia le hacemos al que recibe una licencia de conducción, qué curso debe pasar y qué examen práctico y teórico debe pasar para obtener la licencia. Pero además hay una cosa, concejal Lucía Bastidas, es que claro, el que conduce a las 2 de la mañana en la Boyacá o en la 68, en la Cali, que son unas amplias avenidas, dice, por aquí no hay ningún policía, ya, a esta hora no hay policía que me esté viendo, entonces yo aprieto el acelerador porque quiero llegar rápido a mi destino o porque quiero sentirme fuerte y poderoso. Ahora se van a implementar unos controles de detección electrónica, unas cámaras que van a estar ahí funcionando las 24 horas del día, los 7 días de la semana, porque claramente a las 3 de la mañana no puede estar un policía en cada esquina de Bogotá tratando de vigilar que las personas no excedan la velocidad. Pero volvemos a lo mismo, necesitamos la conciencia ciudadana para que las personas asuman la responsabilidad de esto. ¿No será posible que, por ejemplo, en el Consejo de la Ciudad se pueda tratar de establecer una cátedra de seguridad vial en los colegios para que desde pequeños los niños adquieran esos buenos hábitos? Hay diferentes cátedras que a veces los de la ADE no alcanzan a copar y dicen que se crean muchas cátedras, pero vale la pena. Ojalá fuera solo a la madrugada el tema, Erika, del exceso de velocidad. En el día, en estas 5 vías de la ciudad que van a tener una reducción de velocidad, se alcanzan a dar a veces 500 choques diarios. Choques simples, de choques latas simples, que llaman. claro. Pero además, yo sí creo que debemos trabajar con todos los actores de la movilidad. ¿Por qué los peatones son el 50% de las personas que mueren en las vías de la ciudad por exceso de velocidad? Porque entonces no usan los puentes y siempre hay una excusa. Entonces, y el que la atropella dice, es que había un puente y no lo estaba utilizando. Si vamos de 60 a 50 y podemos controlar y mejorar que reduzcamos esas cifras, yo creo que es bienvenido, sumado a las cámaras, sumado a la cátedra, sumado a los controles que plantea Juan Manuel de trabajar en las academias, muchas de garaje que hay, que expiden, y que hayan controles permanentes, que haya cursos, que de verdad la gente vaya a los cursos. Aquí tenemos que ponernos todos la máscara de trabajar por la ciudad, de trabajar en la convivencia de la ciudad. Aquí usted ve a los de carro particular y dice, es que los de las motos, es que los de las bicicletas, es que los de los peatones. Y los peatones dicen, es que es el del carro, es que es el de la moto, es el de la bicicleta. Cada uno, no nos estamos respetando los actores de movilidad en la ciudad, y por eso tenemos tantos problemas de convivencia, de accidentalidad. Usted ve las bicicletas ahora no están respetando los semáforos, no hay una cultura. Usted, Yesid, que le gusta tanto la bicicleta, sí, no, y que ha mejorado sus tiempos en ir a la calera. De parte y parte. Entonces, ¿cómo construimos los actores de la movilidad? Yo creo que ahí el canal también debe jugar un papel. Usted, si usted maneja carro, respete a los otros. Y el ciclista también respete la corresponsabilidad en la vía. Eso es básico en la vía y en la vida. La concejal Bastidas habla de un tema que es fundamental, y es esa convivencia, la convivencia que se ve amenazada por muchos temas, entre otras cosas, y planteo aquí, ya que estamos hablando de Bogotá y de cómo mejorar las condiciones de convivencia en Bogotá, algo hay que hacer frente a lo que está pasando tras muchos partidos de fútbol. No solo los clásicos, anoche hubo un clásico, desmanes con Millonarios de Santa Transmilenio. Fe. Sí, señor, el sistema de transporte público de la ciudad es el que sale generalmente perjudicado, pero también cuando vienen equipos, Juan Manuel, de otras ciudades del país, también se generan conflictos. Se quiere recuperar el estadio para las familias, pero la gente claramente, cuando escucha este tipo de noticias, que tras un partido se presentan desmanes dentro y fuera del estadio El Campín, decide no volver al estadio. ¿Qué hacer frente a este tema? Mi propia decisión. Yo tengo un hijo de 14 años, fanático de Santa Fe, y otro de 10 años, también fanáticos del fútbol. Y un día hice el experimento, pues, de ir al estadio. No iba desde la época en que iba con mi papá al estadio Nemesio Camacho del Campín a ver los partidos de fútbol. Él era hincha de Millonarios. Muy pues, bien. algún defecto tenía que tener, no era un hombre perfecto. El mejor equipo no era hincha del equipo de su tierra, del Atlético Bucaramanga. Primero el Bucaramanga, pero después del Millonarios. Eso ya no hay nada que hacer. Entonces los llevé, hice el experimento y nos sentamos. ¿Y cómo le fue?
No, pues eso eran 40 groserías por minuto, insultos al árbitro, insultos a los jugadores. Y cuando veo que mis hijos empiezan un poquito como con los mismos insultos, y yo les pregunto, bueno, pero ¿esto qué pasa? No, es que esto es aquí el estadio, esta es la cultura del estadio, esto es lo que se dice acá en el estadio. Y yo, pues no, yo creo que no. O sea, es un disuasivo para cualquier papá llevar a sus hijos y oír ese ambiente y esos gritos y esas groserías y esas agresiones verbales, pues porque eso también va haciendo carrera y genera toda esa tensión y toda esa animosidad y esa confrontación entre las barras de los equipos. Exaltados salen así que y se exaltan y cometen salen. Esos desmanes. Exactamente, yo creo que eso pues le hace flaco favor a la afición, le hace flaco favor al fútbol. ¿Decidió usted no volver al estadio? Pues decidí no volver porque pues si es volver a eso, a llevar a mis hijos a eso, pues no me parece que es como... ¿Y no le hace falta? Me hace mucha falta, pero bueno, lo vemos por televisión y no vemos los insultos de la tribuna. ¿Pero qué hacer? ¿Usted va al estadio, Sí. concejal? Sí, yo soy hincha del equipo del papá del senador Galán, de Millonarios a mucho honor. Concejal, Fui al pero- estadio, fui la ¿Pero semana, qué el hacer? fin Por de ejemplo, semana pasado. Bogotá, el IDEPAC ha tomado toda No, clase de mire, medidas. el tema de convivencia, el tema de riñas es un problema nacional. El último informe de Forensis de Medicina Legal habla de la disparada de riñas que tenemos en el país y que está confluyendo. Muchos factores que están confluyendo en eso. Intolerantes. Estamos como sociedad enfermos, estamos intolerantes. En las mañanas, cuando yo me subo a Transmilenio, la gente entonces se pelea por tirarse y empujarse al bus, que si se sentó, que si no dio la silla, que si lo miró. Estamos, de cierta manera, con temas de salud mental, que no te hemos identificado qué problemas de salud mental tenemos. Pero, ¿quiénes dan el ejemplo en la manera en cómo manejan la diferencia, la manera como se irrespetan? Los mismos dirigentes políticos. Usted los de un sector y los de otro, agrediéndose todo el tiempo. Ese es el ejemplo que están dando los líderes en el país, de agresiones, de calumnias, de injurias, de satanizaciones. Eso se refleja en los problemas de convivencia que tiene la ciudad del país. Entonces, tenemos que trabajar permanentemente, cultura ciudadana y convivencia. ¿Desde dónde? Desde el colegio. Todo lo que hace el IDEPAC, todo lo que hace la Secretaría de Seguridad, se queda en nada cuando aquí nos matamos por una camiseta. Si usted es de un equipo y yo soy de otro, nos matamos por una camiseta, nos matamos por la camiseta del partido político, nos matamos por pensar diferente frente al tema de la dosis personal, frente al tema de la cadena perpetua. O sea, aquí cualquier cosa o celebración. Aquí no nos sabemos matamos celebrar. también en las El Día de la Madre. celebraciones. El Día de la Madre es Día más cuando mortal. más mujeres matan. Entonces tenemos en el chip, en el disco duro, los colombianos, frente al tema de celebrar y cómo manejamos la diferencia, tenemos que trabajarlo permanentemente. Aquí el posconflicto no es solamente que se dieron la mano la guerrilla y el gobierno o contradictores, sino que de verdad estamos construyendo en la cotidianidad. ¿Cómo estamos construyendo la cotidianidad, la convivencia en la cotidianidad? ¿Cómo estamos resolviendo los problemas? Aquí necesitamos urgente, en todos los escenarios de la participación en la ciudad, resolver los conflictos de una manera pacífica. ¿Cómo me pongo en los zapatos del otro? Porque en eso... como les digo, Transmilenio es un reflejo de cómo estamos como sociedad. No, el problema no es Transmilenio, el problema es cómo estamos de intolerantes frente a absolutamente todo, y confluye que ahora tenemos un éxodo de venezolanos que vino a la ciudad. Tenemos algunos elementos de xenofobia en la ciudad. Cuando el alcalde lanzó lo del apoyo a los venezolanos, entonces la gente, los comentarios que yo tuve es: ahora nos están quitando oportunidades, para nosotros si no hay plata. Es decir, intolerantes frente a cualquier cosa. Y aquí tenemos que trabajar, resolver los conflictos en la cotidianidad, propiedad horizontal. ¿Por qué están peleando en la propiedad horizontal? Porque le subió el volumen al equipo, porque parqueó donde no era, porque su perro dejó los excrementos y usted no los recogió. Por esas cosas, por esos pequeños detalles, es que se están matando los bogotanos y los colombianos. La concejal Lucía toca un tema que a mí me parece que es muy importante, y es que a veces los políticos creemos que el discurso político se lo lleva el viento y no tiene consecuencias, y resulta que el discurso político siempre tiene consecuencias sobre la sociedad, sobre la conducta de la gente. O sea, lo que estamos viendo, por ejemplo, en Estados Unidos con Trump.
burlándose hoy o ayer en un evento que tuvo de esta víctima de una agresión sexual que está denunciando al postulado a la Corte Suprema de Estados Unidos, pues es un mensaje a la sociedad muy complicado, y en esa manifestación la gente riéndose y celebrándole a Trump la burla hacia esa señora. Entonces, ese tipo de cosas, uno cree que no, eso los políticos, eso hablan y dicen y se pelean y después se arreglan, y eso no tiene consecuencias. Sí tiene consecuencias, y esos mensajes van calando en la gente y en la sociedad y terminan desencadenando conductas violentas y agresivas, como dice la concejal, muy complicadas de manejar. Bueno, entramos en los minutos finales del programa, Erika, pero toquemos el secuestro y posterior liberación, afortunadamente, del hijo del alcalde del Carmen, en norte de Santander, en la región del Catatumbo. Por fortuna, el menor fue liberado, pero ha planteado una seria duda sobre lo que está pasando en regiones como el Catatumbo y otras donde la criminalidad sigue actuando. ¿Qué está pasando con el posconflicto? Ex senador Galán, iniciamos con usted sobre este tema. Bueno, ese tema del posconflicto daría para otro programa completo, sí. Pero yo creo que sí tenemos que buscar salir del limbo en el que nos encontramos sobre el futuro de este proceso de paz y de la implementación de los acuerdos. Yo acabo de estar en Guatemala en un foro de la Fundación Esquipulas sobre los acuerdos Esquipulas de paz, y ellos ya cumplieron más de 20 años de sus acuerdos de paz, y lo que me decían es, el resultado de este proceso de paz es que los acuerdos nunca se cumplieron. Hicimos la paz, se desarmó la guerrilla, todo, pero los acuerdos nunca se cumplieron. Y realmente lo de fondo, lo importante de este proceso de paz, claro, es que hayan entregado las armas los de las FARC, pero también que las causas que han generado la guerra en este país durante 5 décadas, las abordemos por fin y las resolvamos. El problema de la tenencia, la propiedad, el acceso, el uso de la tierra, el problema de la participación política y las garantías para la participación política han sido las dos causas estructurales de la guerra en Colombia, y esos temas están en nada. El tema del capítulo agrario, el catastro multipropósito que alcanzó a avanzar en el Congreso, la política integral de desarrollo rural y de prosperidad de tierras, todo eso quedó en nada, porque llegó un gobierno pues que obviamente no le interesa que en eso se toquen privilegios y haya reformas y haya cambios y transformaciones. Entonces es muy preocupante ese limbo y ese reduccionismo del proceso de paz a que todo se reduce al problema de unos señores que están reincidiendo, que estaban en las FARC, cuando el problema es mucho mayor y más estructural y más complejo, y es todo este tema, estas reformas y este esfuerzo en el que se embarcó el país, lo vamos a dejar ahí a medio camino, a medio hacer, a la deriva, al abandono y a que quede en nada, o le vamos a cumplir a las víctimas y le vamos a cumplir a esa Colombia de esas zonas donde están ocurriendo esos hechos delincuenciales y criminales, que ha estado olvidada siempre por el Estado. Porque también es cierto que los líderes del partido FARC, concejal Bastidas, tampoco se ayudan mucho. Ahí está la JEP diciéndole al señor Márquez, al señor Paisa, aparezcan. Comparezcan, señores, comparezcan. Ustedes adquirieron unos compromisos y unas responsabilidades, tengan la bondad. Dejen de mandar cartas y comparezcan. Tengan la bondad y se dirigen al menos a nosotros. No, todos creíamos que el secuestro se había acabado en nuestro país. Vemos los últimos secuestros y duelen. Es un acto de bellaquería cualquier secuestro. Pero un secuestro contra un niño de 5 años que iba para su colegio, que estaba en su colegio, esto no tiene ninguna justificación. Absolutamente ninguna, y creo que en eso sí debemos rodearnos todos como colombianos. No al secuestro, no hay ninguna justificación. Ya como dice el senador Juan Manuel Galán, ya analizar el tema de lado y lado, porque aquí tenemos que cumplir de lado y lado. Hubo unos acuerdos, todos celebramos que el hospital militar no tenga tantas víctimas como antes, o que no tenga ninguna víctima producto del conflicto, pero aquí tenemos que cumplir todos, por parte del gobierno y por parte de los exguerrilleros, que no entiendo cómo están en el monte, entonces tienen un piecito aquí, tienen un piecito en la legalidad. No, aquí tenemos que unirnos todos y decir, vamos a cumplir de parte y parte, y nada, absolutamente nada justifica una barbarie como la que fue secuestrar a un niño de 5 años. Un saludo para la familia de Cristo, y que ojalá este niño le preserven su seguridad, y a todos los niños de Colombia. El secuestro debe ser de las peores cosas que puede vivir un ser humano, y lo hemos visto con tantos secuestrados que nos han contado sus historias. Una familia afectada por el secuestro, porque el padre de Edwin Contreras, que es el alcalde del municipio del Carmen, en esa zona de Catatumbo, también había sido secuestrado durante un tiempo, y ahora le tocó al hijo de este 5 alcalde, años, que es verdaderamente
doloroso que eso ocurra. Uno piensa como padre de familia qué puede estar sintiendo, qué puede estar pensando. Un niño de 5 años que es víctima de un hecho tan atroz como este. Una zona donde históricamente ha tenido presencia el ELN, el EPL, disidencias ahora de las FARC, bandas criminales. Es una tierra de nadie, Jessy. Concentra cultivos de coca y se nos acabó el tiempo, Erika. Concejal Lucía Bastidas, gracias por estar esta noche aquí con nosotros en Opina Bogotá. Buenas noches. Bueno, un abrazo para todos, muchas gracias y qué bueno que Cristo esté con su familia en esta noche. Bueno, ex senador Juan Manuel Garán, muchas gracias por estar con nosotros. Y bueno, una pregunta final, ¿cómo va la personería jurídica del nuevo liberalismo? Que sabemos que eso es lo que usted lo tiene en estos momentos. Además que es la pregunta que todo el mundo le hace. Porque uno habla de Juan Manuel Garán y ¿Cómo uno le dice va, qué puesto ex senador. Y después de esa En lugar carta... de cómo le va Juan Manuel, cómo le va a su personalidad. Exacto. Sí, ¿cómo va su personalidad? Además, después de la carta de renuncia al Partido Liberal, totalmente pues, claro. Va muy bien. Seguimos el camino por el Consejo Nacional Electoral y por el Consejo de Estado. Pero hay un gran ambiente de ex miembros del nuevo liberalismo, como por ejemplo la familia de Guillermo Cano, que fue militante y miembro del nuevo liberalismo y fue asesinado, que ha coadyuvado todo este proceso y va a hacer una declaración en los próximos días muy importante en favor de la recuperación de la personería jurídica. Y creo que pues lo esencial es abrir un espacio para que las ideas liberales vuelvan a tener también un intérprete y un representante, porque pues ya vimos cómo el Partido Liberal se olvidó y le dio la espalda al liberalismo. Y está muy fracturado. Bueno, Erika, muchas gracias como siempre. Sí, a todos ustedes muchas gracias por estar esta noche con nosotros y los esperamos mañana 8:30 de la noche aquí en Opina Bogotá para analizar los temas de interés para Bogotá y el país. Muy buenas noches. Gracias.